Quiero invitarle para que meditemos en la palabra del Señor. El domingo pasado estuvimos hablando sobre lo que son los alimentos, cómo es una de las maneras como llega la enfermedad al cuerpo para dañarlo, para perjudicarlo, para destruirlo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la responsabilidad que tenemos en cómo comemos los alimentos, la proporción, la medida, no solamente en qué clase de alimentos comemos, sino en la proporción. Y bueno, una vez más le digo, estos temas parecen ser temas que no tienen mucho que ver con la vida cristiana, con la palabra de Dios, pero tienen más que ver de lo que nosotros nos imaginamos. Y es importante entender lo que el Señor nos dice en su palabra acerca de estos temas. Amén. Quiero comenzar diciéndole esto: Dios es el Dios de toda bendición para nuestras vidas. Él nos bendice físicamente, Él nos bendice moralmente y Él nos bendice espiritualmente. Nos bendice en todos los aspectos. Las bendiciones de Dios son algo muy hermoso, son algo muy especial, son algo muy lindo. Pero debemos de entender una cosa, que toda bendición también es una responsabilidad. Toda bendición es una responsabilidad. En ocasiones, cuando no poseemos una bendición, ¿verdad? Simplemente decimos, qué bendición si tuviera esto, qué bendición esto otro. Pero cuando ya tenemos aquella bendición, la bendición es una responsabilidad en cómo la manejamos, en cómo la desarrollamos. Porque cuando las bendiciones de Dios las tomamos sin responsabilidad, puede ser aún contraproducente, puede ser aún algo que nos termine afectando, ¿verdad? De diferentes maneras. Por ejemplo, si alguien de repente, ¿verdad? Encuentra un trabajo donde le pagan mucho dinero y tiene la oportunidad de ganar mucho dinero, dice, qué bendición, qué lindo, amén. Y no podemos decir otra cosa, qué bendición. Pero ahora es una responsabilidad. ¿Cómo va a manejar aquella bendición? ¿Cómo va a manejar aquella economía? ¿Cómo va a manejar aquel dinero que Dios está poniendo en sus manos? Ciertamente que es una bendición el haber recibido aquello, pero ahora viene la responsabilidad que trae aquella bendición consigo mismo. Amén. ¿Cómo voy a manejar aquello? Bueno, pues asimismo, hablando de nuestro cuerpo, por ejemplo, que es de los temas que hemos venido hablando, el hablar del cuerpo que Dios nos ha dado es una bendición preciosa de parte de nuestro Dios. Este cuerpo es una bendición y cada cosa que Dios nos da o nos dio en este cuerpo es una bendición. Amén. Dios nos dio cabello y es una bendición, pero hay una responsabilidad. Hay que peinarlo, hay que cortarlo, hay que acomodarlo. Amén. Dios nos dio unos dientes para comer, para masticar, pero también hay una responsabilidad. Hay que lavarlos, hay que limpiarlos, hay que cepillarlos. Y en veces dice, qué bendición, ¿verdad? La que Dios me dio. Pero en veces, si no tomamos la responsabilidad sobre de ellos, entonces después se nos están cayendo los dientes, se nos están echando a perder y decimos, Señor, ayúdame con mis dientes. Hijo, pues cumpla su responsabilidad. Yo se los di, usted límpielos, asíelos, láveselos, cuídelos, porque esa es su responsabilidad. Entonces todo lo que Dios nos da es una bendición, pero es nuestra responsabilidad el atenderlo, el cuidarlo, el poder hacer el uso correcto de ello. Amén. Entonces lo que Dios nos ha dado es una bendición, pero tenemos una responsabilidad sobre cada bendición. De otra manera, después estamos diciéndole al Señor, ¿por qué me está fallando esto? ¿Por qué esto no está funcionándome? Pues porque muchas veces no hemos sido responsables en el uso de ello. Entonces ahora, si hablamos por ejemplo de la alimentación, el primer punto es entender lo que es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pablo dijo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Entonces todo me es lícito, puedo comer lo que yo quiera y está todo a mi alcance, cosas buenas, cosas malas, todo me es lícito. No es un pecado si yo como algo que no beneficia a mi cuerpo, no es un pecado, pero sí estoy destruyendo, estoy dañando, estoy limitando, estoy perjudicando mi cuerpo. Amén, hermanos.
Entonces, si estoy perjudicando mi cuerpo, estoy de alguna manera limitando la bendición que Dios me dio. Estoy perjudicando lo que Dios me dio porque no estoy valorando la bendición, llevando la responsabilidad de lo que es aquella bendición. Entonces, esto que Dios nos da, el cuerpo, es una bendición preciosa, pero hay una responsabilidad detrás de ella. Ahora, lo que vamos a estar meditando el día de hoy es precisamente sobre lo que es la responsabilidad de la proporción en la que comemos los alimentos, la medida en la que comemos los alimentos. ¿La Biblia acaso tiene algo que decir acerca de esto? Claro que tiene algo que decir. Lo primero que tiene que decir, o lo primero que miramos la semana pasada, fue la calidad o la clase de alimentos que comemos determina en mucho la salud que vamos a tener y de lo que vamos a gozar en esta vida. Pero no solamente es la clase de comida, si es buena comida o mala comida, sino también la proporción. Y precisamente para esto vamos a estar hablando un poco sobre lo que es, por ejemplo, la glotonería. Esto es algo de lo que poco se habla, de lo que poco se menciona, pero es algo que la Biblia lo dice, lo habla, lo expresa y debemos de conocerlo. ¿Sabía usted que en este país hay uno de los problemas a nivel médico, a nivel hospital, a nivel físicamente de nuestro cuerpo? Uno de los problemas que se presenta más fuerte es el exceso de grasa, ya sea en nuestro cuerpo, sea en nuestras venas, sea obesidad, sea internamente, sea externamente, por la mala elección de los alimentos que consumimos. Ese es uno de los problemas más grandes, que el colesterol, que esa clase de problemas que se dan son los más típicos, los más comunes que aparecen, dañando el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, sea cristiano o no sea cristiano. Usted escucha que el cristiano, aunque ore todos los días y aunque sea muy espiritual, de todos modos le aparece por ahí un problema de salud de esa manera. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el hombre espiritual sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Esto quiere decir, tengo que buscar lo espiritual y ser cuidadoso de lo espiritual para estar saludable espiritualmente, pero también tengo que saber cuidar lo terrenal, cuidar lo literal, lo físico, para estar bien físicamente de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que el hombre esté enfermo, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que el hombre ande batallando día y noche con problemas de salud, esa no es la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es una de las razones por la que se batalla tanto con eso? Porque tenemos un desorden en nuestra alimentación. Tenemos un desorden en esa área y ahí es donde comienza el problema. No se da de la noche a la mañana, es un problema lento que va poco a poco progresando, y cuando menos acordamos ya nos tiene oprimido aquel problema, ya nos tiene limitados aquel problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a ordenarnos de acuerdo a la palabra del Señor, ordenar nuestros hábitos alimenticios, ordenar nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que haya salud. Y cuando nosotros entramos en el orden de Dios, la enfermedad de todos modos querrá llegar, pero tendrás más autoridad para reprender la enfermedad en el nombre de Jesús, porque hay orden en tu vida. Y tú le dirás: Señor, yo he hecho mi parte, ahora quiere llegar la enfermedad, en el nombre de Jesús se ha de ir, porque no soy yo el que la estoy invitando. ¿Cómo le invita a uno? Volvemos a lo mismo con los malos hábitos alimenticios que tenemos muchas veces en nuestra vida. Vamos a la palabra del Señor, que le voy a llevar a muchas escrituras el día de hoy. Números capítulo 11, dijimos, versículo 31, dice: vino un viento del Señor y trajo codornices del mar y las arrojó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada. Cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo,
e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. Le voy a leer este mismo versículo 33 en la Biblia al día para que escuche un poquito. Bueno, veamos qué dice el versículo. Primeramente el versículo 34. Me pasaba ese versículo. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Atab, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Ese versículo 34 de este capítulo 11 de Números, se lo voy a leer en otras versiones para que escuche cómo lo dicen otras versiones, como la Biblia al día, por ejemplo, lo dice de esta manera. Por esto llamaron a ese lugar Kiriot Atab, porque ahí fue sepultado el pueblo por glotón. La Biblia Jerusalén lo dice algo parecido. Se llamó a aquel lugar Kiriot Atab porque ahí sepultaron a la muchedumbre de glotones. La Reina Valera actualizada lo dice de esta manera: y llamó el nombre de aquel lugar, bueno, ese nombre, porque ahí sepultaron al pueblo glotón. Entonces miramos que diferentes versiones utilizan la palabra glotón, como la Biblia Jerusalén, que dice la muchedumbre de glotones. En nuestra versión dice por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Y es algo que en sí es lo mismo, básicamente, hablando de la codicia, pero hablando de la codicia por la comida, que una traducción ya más actual, más a nuestro lenguaje, es glotón o glotonería. Entonces aquí miramos que el pueblo de Israel estaba pidiendo pan y Dios les dio pan, maná del cielo, pan del cielo les dio a comer. Tenían hambre y decían: ¿y cómo vamos a comer aquí? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Acaso puede abrir ventanas en los cielos para que coma tanta multitud? Pues Dios dice: pues para que sepan que soy poderoso, voy a abrirles ventanas en los cielos y voy a darles de comer a más de 500,000. Les voy a dar pan del cielo, les dio maná a comer. Ese es el grado de la magnitud del poder de Dios, que para Él no hay límites. Para Él no importa si son 5 personas, si son 10, si son 1000, si son 5000, como el Señor alimentó a 5000 en una ocasión, a 4000 en otra. Acá en el desierto no fueron 4000 o 5000, fue más de 500,000 de personas que estaban sin alimento. No había manera de sacar alimento en el desierto, no hay nada en el desierto. Pero en medio de la nada, el Dios de los cielos sabe proveer, sabe dar, sabe bendecir. Eso nos debe de ayudar a confiar en el Señor. Nos debe de ayudar a entender que el Dios de los cielos, a quien le sirves, hermano, es un Dios proveedor, es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. No importa en qué desierto estés atravesando dificultades y luchas, Dios está para proveer. Dios está para ayudarte, Dios está para cuidarte, para guardarte. Hermano, ¿y aquí cómo le voy a hacer? Sin trabajo, sin esto, sin lo otro. ¿Qué voy a hacer? Puedes, si no puedes hacer nada más, si ya trataste de hacer todo lo que puedes, lo último que puedes hacer es confiar en Dios, esperar en Dios, saber que Él es fiel, saber que Él tiene poder para darte alimento en medio de un desierto, para abrirte un trabajo donde no hay trabajo, para sacar agua de una roca en medio del desierto. El Dios a quien le sirves es un Dios de poder, aleluya. Es un Dios de grandeza. Solo atrévete a creerle a Él, a creer en Él en medio de las circunstancias, en medio de la oposición, en medio de la necesidad. Verás la gloria de Dios en medio de cada situación de tu vida, aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Este pueblo estaba en el desierto y decían: pues, ¿y qué? ¿Cómo nos va a alimentar Dios? Y aquí, ¿para qué nos trajo Dios a este desierto? ¿Nos trajo para que nos muriéramos de hambre? ¿Nos trajo para matarnos en el desierto? Y algunos decían: mejor estábamos allá atrás en Egipto. Nunca pienses que mejor estabas como estabas. Pero tenía más, hermano. Tenía más dinero, nunca me faltaba nada. Lo tenía todo, pero no tenías paz en tu corazón.
no tenías paz en tu alma, no tenías la dicha de conocer a un Dios tan maravilloso, tan grande, tan precioso como el Dios al que has conocido. Nunca era mejor estar como estabas. Aunque en el camino del Señor haya pruebas, haya luchas, haya dificultades, aunque en el camino del Señor pases por un desierto en momentos de tu vida, nunca estabas mejor como esclavo en las manos de Faraón. No, mi hermano, estás mejor en las manos del Rey, porque nada faltará a los que le temen, nada faltará a los que en Él esperan. Dice la palabra que los leoncillos crujirán de hambre, pero los hijos de Dios estarán saciados de bendiciones de lo alto, porque su proveedor es el Dios de los cielos, en quien han confiado y en quien esperan. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Aleluya. La provisión de Dios, la bendición de Dios es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Dios les dio pan y comieron pan y se gozaron. Pero llegó un momento cuando también el pan dijeron, pues como que ya no es suficiente. Ya no queremos solamente pan. Estamos cansados de este pan tan liviano. Nada sino este pan ve en nuestras almas. Nos hemos cansado de solamente pan, solamente maná, y no comían otra cosa sino maná, y estaban cansados o cansándose de ello. Ya no era necesidad, ya era gusto. ¿Por qué? Porque primeramente la necesidad para poder vivir, para poder alimentarse, Dios le estaba proveyendo con el maná. Ahí tenían suficiente. Era una bendición. Ahí está el pan, ahí está el maná del cielo. Ese era el alimento especial para nutrirlos, para fortalecerlos. Pero ellos se cansaron del pan tan liviano, aunque era lo que mejor les convenía. Ese pan era un pan muy especial. Ese pan era un pan que, aunque no lo detalla la palabra, pero era un pan que traía todas las nutriciones que el hombre necesita. Todo lo que el hombre necesita, ahí venía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nunca se enfermaron, que aún sus pies no se les hinchaban. Caminaban y caminaban en un desierto, y su cuerpo firme, enterito, derechito, caminando. ¿Por qué razón? Porque estaba nutriéndose bien. Y aunque no estaba satisfaciendo el placer de su paladar, el antojo de su paladar, el gusto de su paladar, de lo que antes comían, los ajos, las cebollas, los melones y todo lo que comían en Egipto, no estaba dándoles ese sabor, pero les estaba dando mayor nutrición que lo que comían en Egipto. Ahora nosotros de igual manera, hay ocasiones que lo que más nos da nutrición, en ocasiones como que estoy cansado de esa comida liviana. Estoy cansado de ese alimento que yo quiero carne, un steak, un bistec, quiero algo así más fuerte, más pesado. Y en veces pensamos que eso es lo bueno, pero en veces no es lo bueno. No es lo que nos va a nutrir, no es lo que nos va a fortalecer. Pero ¿cuál es el problema? El problema es un mal hábito, una mala costumbre. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan lindo, que Dios aún le da a su pueblo por gracia, por misericordia. Dios es tan bueno que Él dice: mira, ¿sabes qué? Si te deleitas en mí, te voy a conceder las peticiones de tu corazón, y te voy a dar aún gustos, te voy a dar antojos, te voy a dar bendiciones hermosas, porque el Dios de los cielos tiene el poder para darte todo cuanto necesitas. Él tiene el poder para darte maravillas. Él tiene ese poder. Y cuando Israel comenzó a decir: estamos cansados de pan, aunque no lo hicieron de la manera correcta, estaban renegando, pero aún Dios fue misericordioso. Si ellos lo hubieran pedido de otra manera: Señor, mira, pues acuérdate por ahí de una codorniz que vuele por acá, ¿verdad? Quizás hubiera sido un poco diferente, pero ellos estaban ya renegando, quejándose. Pero Dios les dice: ¿saben qué? Para que vean mi poder, mi grandeza, les voy a dar carne a comer hasta que se hastien, hasta que tengan suficiente. Les voy a dar carne a comer. Y dice la palabra que mandó un viento solemne, y sopló aquel viento, y vino una parvada enorme de codornices a un lado del campamento y otra al otro lado del campamento, al grado que creo que
mucho pueblo salió para un lado y otro para el otro lado del campamento, y estaban bajitas al grado que las podían agarrar y atrapar sin ningún problema. Eran parvadas enteras, que dice que el que menos agarró, 2 montones recogió. Imagínense nomás, agarrando codornices. ¿Y para qué quieres tanta codorniz? ¿Sí me explico? O sea, está bien que tengo ganas de carne, pero 2 montones. El que menos recogió, ¿cuánto recogería el que más recogió? Solo Dios sabe cuántos montones. ¿Y qué iban a hacer con tantos montones? ¿Tendrían refrigeración para meterlos por un mes al refrigerador o algo así en el desierto? No, no tenía nada de eso. A lo mejor podrían de alguna manera medio disecarlas y colgarlas, como dice que las tendieron a lo largo del campamento, pero aún así no es lo mismo. O sea, 2 montones de codorniz, ¿para qué quiero tanto? Primeramente, estoy desperdiciando lo que Dios me está dando. Dios es un Dios que se agrada de que tomemos lo que necesitamos y lo demás lo dejemos tranquilo. Que no agarre por agarrar, porque esa es avaricia. Esa es parte de lo que es glotonería. Voy a agarrar. ¿Y qué importa si no me lo como? ¿Qué importa si no lo consumo? ¿Y qué importa si se echa a perder? Lo que quiero es agarrar. Esa es avaricia. Esa es glotonería. Eso no es agradable a los ojos de Dios. Lo primero que desagradó a Dios es que aquella gente se fue tras las codornices y no dijeron, pues a ver cuántas nos comemos. Nos comeremos unas 5, pues agarremos unas 5, unas 7 o unas 10, y con esto es más que suficiente para la familia. Dice que cada uno lo menos que recogió fueron 2 montones. No agarraron lo suficiente, agarraron mucho más de lo que necesitaban. ¿Y qué iba a pasar con lo que no necesitaban? Se iba a echar a perder lo que no necesitaban. Primeramente, estaban tras la codicia, estaban siendo avariciosos, estaban buscando de alguna manera alimentar la glotonería y no simplemente mantenerse en un orden, en una línea en cuanto a la cantidad de alimento o de codornices que agarraban. Segundamente, ¿qué estaba pasando? No estaban confiando en la soberanía de Dios, porque seguramente estaban diciendo, pues ahorita que hay agarremos, porque a lo mejor mañana ya no hay nada. A lo mejor mañana no llegan, pero Dios les había dicho, cada día les voy a mandar codornices, les voy a proveer. Yo soy el que hice llegar las codornices, y como las hice llegar hoy, las haré llegar mañana, las haré llegar pasado. Confíen en mí, y yo soy el proveedor de sus vidas, de sus almas. Confíen en mí, su confianza debe de estar en mí. No se vayan más allá de eso. Ya se los había dicho con el maná. En el maná les dijo, recojan cada día solamente lo que van a comer. Y el que recogía más se agusanaba para el otro día y se echaba a perder. Ya les había dado la lección con el maná. ¿Y por qué no quieres que recojamos más maná? Porque quiero que aprendan a confiar en un Dios soberano, en un Dios poderoso, en que Él va a proveer el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Señor. El que me da el pan hoy, me dará pan mañana, y me dará pan pasado, y me dará pan para la semana, y para el mes, y para el año. Joven fui y envejecido, dijo el salmista, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si tú agradas al Señor, no vas a mendigar pan, ni tú, ni tu simiente, ni tu descendencia, ni tus hijos, ni tus nietos, ni tus bisnietos serán bendecidos, porque has confiado en Dios. Denle un aplauso al Rey en esta hermosa mañana. Dios se disgustó. Primero, la avaricia. Fueron por más de lo que necesitaban. Se excedieron haciendo montones de codornices cuando no necesitaban aquello. Segunda cosa, no aprendieron, no estaban confiando en la provisión divina, que día con día proveería como Él lo prometió. Día con día les daré maná, día con día. Por la mañana maná, por la tarde carne. Qué precioso, qué lindo. Entonces no estaban confiando en esa soberanía de Dios. Ahora, dice la palabra, ¿verdad? Por esto se llamó aquel lugar, así como se llamó,
porque ahí fue sepultado el pueblo glotón. Porque ahí dice, sepultaron a la muchedumbre de glotones. Lo dice la Biblia Jerusalén, y la Biblia Reina Valera actualizada lo dice, porque ahí sepultaron al pueblo glotón. Entonces, si estamos mirando esto, dice la palabra que ya aumentaron los montones, tendieron las codornices y agarraron la primera, y dice, ya apenas estaba la carne en sus dientes, ni la habían masticado cuando la ira de Dios se encendió contra ellos. ¿Por qué se encendió la ira de Dios? Si Dios es el que les dio las codornices, era una bendición de Dios para ellos, y era una bendición de Dios para que la comieran. No se las dio para que estuvieran de adorno. Pero ¿por qué se encendió la ira de Dios contra ellos? La glotonería es hablar de excedernos más allá de lo que necesitamos. Excedernos más allá de lo que necesitamos. Se excedieron desde que agarraron aquellas codornices, desde que las mataron, desde que las colgaron ahí en el campamento, desde que hicieron todo eso, ya se habían excedido. Ya había un espíritu de glotonería, y ahorita dijeron, ahorita devoramos todo esto. Entonces el excederse uno más allá de lo que uno necesita, esa es glotonería. ¿Cuántas bendiciones Dios nos ha dado en cuestión de alimentos, hermanos? ¿Cuántas veces el refrigerador está lleno? Y tenemos ahí abundancia, y tenemos esto y tenemos lo otro, y qué comeré, y un poco de esto, y luego otro poco, pero ya me siento lleno, pero se mira rico, y agarro otro poco de esto. Y ahí le sigue y le sigue y le sigue, buscando la manera de comer y comer y comer. Y hay veces que parece que vivimos para comer y no comemos para vivir. Dios manda que comamos para vivir, es decir, que comamos para estar fuertes, para estar sanos, para estar saludables. Pero muchos de nosotros, cuando cambiamos el concepto y ya no comemos para vivir lo suficiente para estar sano, para estar fuerte, sino que ahora vivo para comer, estoy pensando en comer desde que me levanto, y me levanto con hambre y me acuesto con hambre, y todo el día me la paso con hambre. O en veces no es hambre, en veces ya es más simplemente el gusto, el querer comer, porque mi cuerpo no necesita más de lo que le estoy dando muchas veces, y en veces le estoy dando más de lo que necesita. Cuando estoy excediendo la cantidad de lo que necesita mi cuerpo, estoy cayendo en glotonería. ¿Es una bendición lo que Dios me dio? Sí. ¿Que mi refrigerador está lleno es una bendición? Sí. Pero no para alimentarnos en exceso, sino para alimentarnos con lo necesario que necesitamos. ¿Sí me explico, hermanos? Vamos a la palabra y vamos a entrar un poquito al tema antes de que se me desanime. Vamos a la palabra. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Debemos de tener cuidado de que nuestro Dios no sea nuestro vientre, porque el interpretar o el entender que nuestro Dios se puede convertir en nuestro vientre es precisamente cuando uno vive para comer. ¿Sí me explico? O sea, la vida de uno parece que da vuelta alrededor de eso solamente. Parece que lo único para lo que hay que vivir es para comer, y no es así. Hay tantas bendiciones hermosas de Dios. La comida es una bendición de Dios. La comida es un privilegio de Dios. La comida es un gozo de parte de Dios. Pero la comida en su ración adecuada, la comida en su proporción correcta, esa es una bendición de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque si excedo lo que debo de comer y comienzo a comer más y más y más pronto de lo que me imagino, voy a comenzar a mirar efectos en mi cuerpo y voy a comenzar a tener problemas
muchas veces aún de salud. Ya entra ahí el problema. Si al Señor no le agrada la glotonería, como lo decía en Números, no es tanto porque Dios esté en contra de que nosotros disfrutemos de lo que Él ha hecho, sino porque Él no quiere que nos lastimemos a nosotros mismos. No quiere que dañemos nuestro cuerpo. No quiere que abusemos de nuestro cuerpo. Hay veces que abusamos de nuestro cuerpo. Le echamos cada cosa y le echamos cada exceso, que simplemente si pudiéramos mirar por adentro lo que estamos dañando y perjudicando a este pobre organismo, quizás entonces nos dolería, nos arrepentiríamos. ¿Por qué? Pues por todo el efecto que está causando aquello que estamos consumiendo, que estamos comiendo, que estamos usando, dándole el mal uso al cuerpo. En este caso hablando del exceso de cosas que le echamos, lo demás que le damos, y eso trae un problema para nosotros, trae un problema para nuestra vida. En esta área cada uno de nosotros necesitamos de igual manera entrar en lo que es la disciplina, el orden de nuestro Dios, disciplinar nuestro cuerpo, disciplinar nuestros hábitos alimenticios, porque en ocasiones simplemente nos vamos comiendo y caemos en la glotonería. ¿Cómo nos vamos comiendo? De repente uno comienza a comer y de repente, si está comiendo lo que esté comiendo, ¿verdad? De repente simplemente se sienta a la mesa y dice: me voy a comer, me voy a tomar un vaso de leche, me voy a comer unas galletas. Está comiéndose su vaso de leche, está con sus galletitas y dice: un vasito de leche, unas galletitas, y con eso me voy a dormir tranquilito. Pero de repente está tomando su leche, se acabó la leche y le sobraron galletas, y dice: pues un poquito más de leche para acabarme las galletas. Y luego ya le echa más leche, se acaba las galletas, le sobró leche ahora, pues otras galletitas para terminarme la leche. Y ahí va con las galletas y con la leche, y termina al último tomándose no un vaso, 2 vasos, 3 vasos de leche, y no 3 galletitas, sino 15 galletitas, porque le sobraba leche y le faltaban galletas, y le faltaba leche y le sobraban galletas, y ahí estaba, y no le pone un alto, ¿verdad? Y le sobró una tortillita, pues sírveme un poquito más para acabarme esta tortillita. Y luego de repente le sobró poquita comida, pues otra tortillita para cómo voy a dejar esto aquí, ¿verdad? Y ahí le va dando y le va dando. Y en veces eso simplemente es ir cayendo en glotonería, es no tener un orden en nuestro alimento. Y eso parece algo superficial, es algo típico, es algo común, es algo que la mayoría pasamos, vivimos a cada día, pero que necesitamos ordenar en nuestra vida para ser bendecidos por Dios en el área física de nuestro cuerpo, y Dios nos ayude y nos tenga de una manera sana, saludable, como Él lo ha establecido y lo ha querido. Entonces, en este pasaje el apóstol Pablo habla y dice que el fin de los cuales será perdición, dice, cuyo Dios es el vientre. O sea, han convertido en el vientre, la comida, el alimento, su vientre, lo que comen, en un Dios. Viven para comer, y ese no tiene que ser nuestro Dios. Si hay comida, bueno, y si no hay comida, pues hay que ayunar también. Hay que buscar al Señor también. El cuerpo también lo necesita. ¿Sabía usted que científicamente, un día de esto le voy a dar ese estudio, científicamente está comprobado que el ayuno es una ayuda tremenda para el cuerpo nuestro? El cuerpo se desintoxica tremendamente y quema exceso de grasas y de cosas que se van acumulando en nuestro cuerpo cuando usted se mete en ayuno y oración. Y está en ayuno y oración y está buscando al Señor, está fortaleciéndose en el Espíritu, y al mismo tiempo está limpiando y desintoxicando su cuerpo físico. Son bendiciones que Dios quiere que practiquemos, que haya sobre nuestra vida, que vivamos para el Señor, y que la comida viva para nosotros, pero nosotros no vivir para la comida. ¿Sí me explico, mis hermanos? Vamos a la palabra del Señor y vamos a mirar unos detalles más cercanos. Proverbios capítulo 23, versículo 1 al 3. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Tremendo, o sea, le está diciendo: ten cuidado con lo que vas a comer.
Dice, no simplemente veas ahí el banquete y bueno, vamos, aquí está la oportunidad. Y lo que haya y como haya, y hay que aprovechar y no desaprovechar estas oportunidades. ¿Sí me explico? Eso suele suceder. ¿No le pasa a usted cuando va a algún buffet por ahí que dice, ahora sí, ¿verdad? Este día es cuando me voy a desquitar de toda la hambre que padecí cuando era niño? Aquí me las va a pagar este buffet. Dice el Señor, tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Por qué razón? Porque no le va a beneficiar, no le va a ayudar, no es lo correcto, no es lo conveniente. Y ahí es donde caemos en el exceso. Ahí es donde caemos en la avaricia. Ahí es donde caemos en la glotonería. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. O sea, mídete. Si tienes mucha hambre, no digas, pues ahora sí hasta que reviente. No. Dice, mídete, agarra el cuchillo y en vez de ponerlo en el pollo, ponlo en tu garganta y dile, hasta aquí, garganta. Te detienes en el nombre del Señor. No le des rienda suelta simplemente a decir, pues tengo gran apetito y el punto es quitarme ese apetito. No, dice el Señor, el punto no es quitarte ese apetito. El apetito se te va a ir de todas maneras. Te lo vas a quitar más rápido de lo que te imaginas. Pero dice el Señor, simplemente no te dejes arrastrar por esa corriente. Ya después de que comiste estás ahí, que ya ni te puedes mover y no puedes dar ni un paso. Y hasta ayúdenme a levantarme porque quedé sobresaturado de comida. Cuando usted siente que ni se puede mover de tanto que comió, usted se cayó en el pecado de la glotonería, pero con las 2 manitas y todo el cuerpecito entero. Se cayó completamente de eso porque quedó saturado de esa manera. No es la intención de Dios. O sea, cuando usted come la proporción correcta, usted se levanta sin apetito, se levanta tranquilo, pero se levanta livianito. No se levanta así saturado, ¿verdad? Hasta soñoliento y le come y le da sueño, se pone a dormir y se levanta y le da hambre y quiere pasársela durmiendo y comiendo. Por esa razón, ¿sí me explico? Y parece de dar risa, pero es una realidad. En veces come tanto que le da ganas de no hacer nada y de quedarse ahí nomás tirado, dormido, sin hacer nada, ¿verdad? Y así es como puede caer en un ciclo vicioso donde de repente aún ya cae en otra cosa que va de la mano y que va también orillándolo. Y eso es ya la pereza, por ejemplo, que lo va arrastrando ya por otro camino peor y que lo va limitando y lo va estorbando y que lo va haciendo inefectivo en lo que hace. No le dan ganas de trabajar, no le dan ganas de nada, ni siquiera de caminar un rato, de hacer ejercicio. El ejercicio es algo sano para el cuerpo, amén, y el trabajo es parte de la manera como ejercitamos nuestro cuerpo. Es una de las maneras. Ahora en este tiempo ciertamente que hay trabajos que se han modernizado al grado de que no hay mucho ejercicio físico o mucho movimiento. Por ejemplo, una secretaria que está ahí escribiendo en una computadora, pues en verdad no hay mucho movimiento que haga con su cuerpo y como resultado pues tiene que buscar la forma de alguna manera darle un poquito de ejercicio a su cuerpo, salir a caminar por ahí al parque, algo para que su cuerpo tenga un poquito de movimiento. Eso no es malo, eso no es pecado, eso es algo sano, amén, en su moderación correcta. Tampoco estoy diciendo que se la pase 24 horas haciendo ejercicio y descuide su hogar y descuide las cosas de Dios. No, o sea, todo en una moderación correcta. Dios nos ha dado entendimiento, nos ha dado sabiduría para desarrollarnos como un pueblo sabio, un pueblo entendido, que podamos ser un ejemplo aún en estas áreas a la gente que nos rodea. Amén, mis hermanos. También en esto, hermano, tenemos que dar ejemplo. También en esto deberíamos de dar ejemplo. Amén, porque es parte del orden de Dios. Una vez más, Proverbios capítulo 23, versículo 1 en adelante. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. O sea, limítate.
Aparta la porción adecuada que vas a comer. Considera lo que tienes delante. Ponte a pensar cuando miras ese plato de ese tamaño. ¿Me lo voy a comer todo? ¿Me lo tengo que comer todo? O sea, considera lo que tienes por delante y ve qué es lo sabio, qué es lo sano. ¿Cuánto de toda esta comida necesito? ¿Sí me explico? O si es necesario desde antes que lo pruebes. Si alguien te invitó a comer, hermanito, por favor quíteme un poquito de esto porque no quiero dejarle aquí toda la comida. Es mucha comida para mí. ¿Sí me explico? Entonces es una manera prudente, es una manera sabia de considerar lo que tenemos por delante. No dice el Señor, no te fijes en lo que tienes, tú solamente da gracias y adelante. No dice eso. Dice, considera lo que tienes por delante, y más cuando tienes gran apetito. Limítate. Date cuenta que hay una ración que necesitas, y de todas maneras lo más que pongas en tu cuerpo ya no lo va a aprovechar el cuerpo. El cuerpo solamente aprovecha una ración, la ración que necesita, y de ahí todo lo desecha y solamente se queda con excesos en el cuerpo. Entonces Dios nos enseña a ser sabios. Ve el versículo 3. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. ¿Cuál es el pan engañoso? El pan engañoso es el exceso de lo que debo de comer, y es lo que no debo de comer porque no me nutre. Es pan engañoso. Una comida que se mira sabrosa, deliciosa, pero solamente el puro sabor al paladar, porque es pan engañoso. Me engaña, mi cuerpo me engaña, mi vientre me engaña, porque no me nutre. Me dice qué rico, qué sabroso, qué delicioso, pero en verdad no me está ayudando en nada. No me está proveyendo las nutriciones, los elementos que necesita mi cuerpo para estar sano, para desarrollarme, para tener energía, para poder tener un buen desarrollo. No está proveyéndome nada de lo que necesito, que es pan engañoso. Me estoy engañando con lo que estoy comiendo. Dice el Señor, no te engañes con lo que comas. Si comes, trata de comer lo que más te va a beneficiar. Considera lo que tienes delante de ti. Si te dan un platote así grandote, dices, bueno, un pedazo enorme de carne, unos poquitos vegetales, un poquito de granos, de arroz, de frijolitos, etcétera. Bueno, ¿qué me como? ¿Me como la carne y dejo todo lo demás? ¿Qué me voy a comer? Considera lo que tienes por delante y busca balancear tu alimentación. Si vas a comer, pues primero me como los vegetalitos, lo que me va a nutrir, lo que no es pan engañoso. Si no me lleno, entonces me como un pedacito de carnita ahí, mezclándolo, y el arrocito y los granos que por ahí van acompañaditos. Y si algo se queda, pues que se quede el pan engañoso. Pero nosotros nos comemos el engañoso y dejamos lo bueno. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta preciosa y hermosa mañana. Entonces el Señor dice, no el hermano Jorge, sino el Señor dice, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. El pan engañoso es el exceso de lo que ya no necesita nuestro cuerpo, o es también lo que no nutre a nuestro cuerpo, pero que parece que es lo que más saborea nuestro paladar. No es malo saborear algo, saborear un poquito, pero es bueno tener un orden, una medida proporcionada, un balance. Voy a comer un poquito de esto y un poquito de esto y un poquito de esto otro. Amén. Pero algo balanceado, porque lo necesita mi cuerpo de esa manera. Amén. Vean lo que dice ahí mismo el versículo 21 de este mismo capítulo. Versículo 21. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Está hablando del bebedor y del comilón.
Está hablando básicamente de lo mismo, la glotonería. El bebedor y el comilón, dice, ¿qué hará? Dice, empobrecerán. Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y el sueño, ¿qué tiene que ver el sueño con el bebedor y el comilón? Es que cuando hay un comilón y un bebedor, generalmente lo que da a luz es el sueño, la pereza, el cansancio, la pesadez. Eso es lo que da luz generalmente. Exceso de comida, exceso de bebida, generalmente eso es lo que da sueño. Por eso enseguida del comilón, el bebedor y el comilón, lo siguiente que menciona o que dice es el sueño. ¿Y qué es lo que trae como final resultado? Pobreza, vestidos rotos. Hará vestir vestidos rotos. ¿Por qué razón? Porque se excedió en esto, provocó el sueño y como resultado no hay ganas ni de trabajar ni de luchar por nada. ¿Sí me explico? Viene la consecuencia, vienen los problemas. Entonces nos afecta más de lo que nos imaginamos. Nos afecta porque así Dios lo muestra en su palabra. Entonces el bebedor, el comilón, que es lo mismo que la glotonería, nos lleva al sueño. Y el sueño nos lleva a la pereza, nos lleva a lo que es ya la pobreza, lo que es el vestir vestidos rotos, la necesidad en diversas áreas de nuestra vida. Vean lo que dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 25, versículo 16. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. ¿Qué está queriendo decir aquí el Señor con esto? Dice, hallaste miel. ¿Qué es la miel? Es algo delicioso, dulce, rico. Pone el ejemplo de la miel, pero se puede hablar de cualquier otra comida. Hallaste miel, dice, come lo que te sea necesario. Come solamente lo básico. Hallaste miel, come lo que te basta, lo necesario. No sea que hastiado de ella la vomites. ¿Qué es lo que sucede cuando no tenemos un orden en nuestra alimentación? ¿Qué pasa cuando nos excedemos en algo que nos gusta mucho? En este caso está hablando de la miel, pero no solamente se habla de la miel. Podemos decir, hallaste carne, come la que te basta, no sea que hastiado de ella te haga daño. ¿Sí me explico? En veces cuando nos brincamos el límite de lo que debemos de consumir, no solamente que afectamos nuestro cuerpo, no solamente que caemos en avaricia, en codicia y aún en glotonería, sino que aún perdemos el propósito de Dios en lo que son los alimentos. Cuando usted agarra miel y se come la suficiente, usted dice, ay, qué rica miel, qué dulce, qué sabrosa, qué deliciosa, y se va contento porque se comió la necesaria solamente. Pero cuando se pasó la línea, quedó hastiado y empalagado, le pierde el sabor, no valora, no disfruta, no le saca su esencia a lo que comió. O sea, queda hastiado de ella en vez de quedar con ganas de ella. Y cuando nosotros nos excedemos en la comida que debemos de comer, le perdemos el sabor a la comida. No disfrutamos la comida en la plenitud que Dios quiere que la disfrutemos. Cuando uno va a disfrutar la comida en la plenitud que la disfruta, si uno la disfruta, hermanos, en la proporción que debe de ser, la va a gozar y va a quedar bien a gusto y bien satisfecho. Va a decir, qué rica. Y el día de mañana, si vuelve a comer lo mismo, dice, de vuelta, qué sabrosa. No me excedí, comí lo necesario. No me empalaga, no me causa un malestar. Después no me enfado. Después que andamos diciendo, otra vez pollo. ¿Qué hay de comer, mujer? Pues hay pollito. Otra vez pollo, ya me van a salir plumas, dice el hermano. Ya se cansó de lo que es el pollo. ¿Por qué se cansó? ¿No será que se está excediendo en lo que debe de comer? ¿No será que se está pasando el límite de lo que debe de comer?
Porque, hermano, cuando uno come lo que debe, en nuestro pueblo, en nuestros pueblos, los que son de pueblos o los que somos de pueblos, ¿verdad? Que no había sino frijolitos y tortillita y cositas sencillitas. Y en veces, hermanos, la verdad que comía uno y se quedaba con un poquito de hambre todavía. O sea, que alcanzaba a comer uno y como que todavía se le antojaba algo extra, pero ya no había nada extra. Pero aunque fueran frijolitos todos los días, nunca se cansaba uno de ellos. Nunca andaba diciendo otra vez frijoles. Ya me cansé de tantos frijoles. Decía, ya están los frijolitos, ya salieron las tortillitas del comal. ¿Por qué? Porque las comía en proporción. ¿Por qué? Pues en ocasiones porque no había más, solo había una limitación. Pero ahora que Dios nos ha dado más y nos ha bendecido, no nos pase lo que al pueblo de Israel en el desierto. Estábamos en el desierto, estábamos en el país de la escasez, en México, en Guatemala, en donde estuviéramos, y muchos de nosotros conocimos lo que es la escasez. Y qué bueno que la conocimos, porque eso nos debe de ayudar a valorar la abundancia en la que estamos y darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da y por este gran privilegio que tenemos de estar ahora en un país como este y con tanta bendición que tenemos a la mano. La verdad que es un privilegio, pero tenemos el riesgo de que nos pase lo que al pueblo de Israel, que veníamos con necesidades de allá, llegamos acá y acá queremos comprar en exceso, tener en exceso todo. Ropa, la que no necesito, lo que quiero es tener porque nunca tuve. No es lo correcto. Debemos de mirar qué necesito, porque en veces por la misma escasez que pasamos en un tiempo, ahora todo lo que miramos lo quisiéramos, aunque en ocasiones ni lo necesitemos, ni nos sirva, pero simplemente lo queremos porque nunca lo tuve. Y ahora entre más tenga, como que me siento mejor porque más tengo. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es darte lo que necesitas. Dijo Salomón: Señor, no me des riquezas ni pobrezas. Si me das riquezas, no sea que me olvide de ti y diga quién es el Señor. Y si me das pobreza, no sea que robe, hurte y blasfeme tu nombre. Sosténme con el pan necesario para cada día. Dame lo que necesito a cada día y enséñame a vivir contento con ello, Señor. Con el pan necesario, con la ropa necesaria, con esto otro necesario, con lo que necesito simplemente. Amén. Entonces esa es la voluntad de Dios. Venga conmigo, ya le termino porque el tiempo se nos ha ido. Deuteronomio capítulo 21. Entonces miramos cómo dice: hallaste miel, hallaste algo rico, algo que te gusta. No te vayas más allá de la línea, no te vayas sin freno, no te desenfrenes a irte y a decir ahorita me doy gusto en esto y aquí me voy a quitar todos mis antojos. No lo hagas, detente, limítate. Deuteronomio capítulo 21 versículo 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Esto es algo que viene desde el tiempo antiguo y que Dios lo marcó en su palabra, no por dañar a su pueblo, sino por cuidar a su pueblo, por bendecir a su pueblo. Entonces por eso dice el versículo 20: y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces estamos hablando de el proceder, la actitud de lo que no le agrada a Dios. Entre ello se encuentra la glotonería. No le agrada a Dios porque daña nuestro cuerpo. No le agrada a Dios porque muestra avaricia, muestra simplemente glotonería, querer más allá de lo que necesitamos o de lo que debemos de tener. No solamente eso, sino que nos quita
la habilidad para disfrutar de lo que Dios creó para nosotros. Cuando uno abusa de lo que Dios le dio, pierde la habilidad para disfrutar de aquello. Por eso la miel decía: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. En otras palabras, cuando abuso de lo que Dios me ha dado, en vez de seguir disfrutando aquello como una bendición de Dios, entonces le pierdo el sabor a lo que Dios creó para deleite mío, satisfacción, nutrición, gozo, alegría, hablando de la comida. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, el mantenernos en el orden de Dios nos bendice, nos ayuda y nos guarda de muchas cosas que en verdad, al final de cuentas, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él estableció en su palabra y por cómo cada cosa que Él dijo, lo único que quería hacer era protegernos y bendecirnos.